Hola, vamos a revisar ahora el siguiente tema del estudio de la estadística que corresponde a tabla de frecuencias absolutas. Vamos a ver de qué trata esto. Para empezar, dice qué es la frecuencia absoluta. Y esta diapositiva dice que son las veces que se repite un dato en el recuento y que además su cálculo se representa en forma de tabla. Vamos a ver a qué se refiere esto con el siguiente ejemplo. Dice, en un estudio del número de coches que tiene en promedio, a eso se refiere cuando dice de media, una familia, en este caso española, obtenemos los siguientes datos. Está el 2, 1, 3. Vemos que se repite muchas veces el 2 y unas cuantas veces el 1 y el 3. Ok, el primer paso, como aquí indica esto, dice paso 1 de 3. Quiere decir que son 3 pasos en total, si el primero es este, que es el recuento de datos, es decir, contar, en este caso, cuántas familias poseen un solo automóvil, cuántas familias poseen 2 automóviles y cuántas familias poseen 3 automóviles. Y aquí con estas líneas se está indicando el número de familias. Quiere decir que 3 familias tienen un solo automóvil, que es a partir de esta lista de datos que aparece acá del lado izquierdo. Si contamos, aquí hay un 1, aquí hay otro y por último acá hay otro. Solo son 3 familias. Por eso hay 3 líneas. En el caso del 2, hay 5 líneas, ya que aquí aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que 5 familias tienen 2 autos. Y por último, 2 familias tienen solo 3 autos. Y es lo que aparece aquí. Aquí está el 3 y por acá hay otro 3. Entonces, ya. Aquí, esto quiere decir que se encuestó primero a una familia y dijo que tenía 2 autos. Luego a otra familia y dijo que solo tenía un auto. Tercera familia y dijo que tenía 3 autos. Cuarta familia y dijo que tenía 2 autos. Quinta familia también 2. Sexta familia un solo auto. Séptima familia 2 autos. Octava familia 2 autos. Novena familia encuestada 3 autos. Y décima familia encuestada solo un auto. Y es aquí en total el número de familias. 5 más 3, 8 más 2, 10 familias encuestadas. Y para seguir el segundo paso es escribir la tabla. Como se indica aquí, se representa en forma de tabla y se llama una tabla de frecuencias absolutas. Aquí se va a indicar los números, en este caso de los autos, de los cuales se está hablando. Como primer valor se va a indicar el mínimo número de autos, que en este caso es 1, y como último valor se va a indicar el número máximo, en este caso el máximo de autos que tiene una familia, que es 3. Y entre esos 2 valores, pues todo lo demás, ¿no? Que en este caso solo puede ser 2. Aquí del lado derecho se representa el número de familias que tienen ya sea un auto, que en este caso son 3 familias. Cuántas familias tienen solo 2 autos, vimos que eran 5. Y cuántas familias tienen 3 autos, vimos que eran 2. Y si se suman los valores de las frecuencias absolutas, debe dar el total de familias encuestadas, en este caso. Y ya vimos que es 10. 3 más 5 es 8, más 2 es 10. Entonces, esa es la tabla de frecuencias absolutas. Y por último, el paso 3 es una vez que se tiene la tabla de frecuencias absolutas, se genera una nueva columna a la derecha, como acá, que se llama tabla de frecuencias absolutas acumuladas. El término de acumuladas ya nos puede ir dando un indicio de qué es lo que va a ir ocurriendo. Se van a ir sumando estos valores de aquí. Vamos a ver qué ocurre. El primer valor de la frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Aquí lo podemos ver. Si aquí es 3, acá en frecuencia absoluta acumulada también va a ser 3. Después el siguiente valor de la frecuencia absoluta acumulada, en este caso es 8, es el resultado de la suma del segundo valor aquí en solo frecuencias absolutas con el primer valor. Es decir, 5 más 8, 5 más 3, perdón, y eso da 8. Y el siguiente valor
si lo pueden intuir, va a ser también, en este caso 10, la suma de todos los valores, en este caso del tercer valor de la frecuencia absoluta, hasta el primero. Es decir, 3 más 5, 8 más 2, 10. O lo podemos ver de esta otra forma, como se está indicado aquí en las flechas. Ya dijimos que el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada corresponde al primero de la frecuencia absoluta. El segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada va a ser ese primero más el siguiente valor en la tabla de frecuencias absolutas. Y eso nos da 8. Y para sacar el siguiente valor acá de la frecuencia absoluta acumulada, se suma este 8 con el siguiente valor de la suma de las frecuencias absolutas, que en este caso es 8. Aquí como se indica más 2 y como resultado 10. Y este número, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, siempre debe ser igual al total que se obtiene aquí, en la tabla de frecuencias absolutas. Siempre van a ser iguales. Estos últimos y estos primeros tienen que ser iguales. Y para ir obteniendo los datos aquí en medio, pues deben seguir este procedimiento. Sumar así como en diagonal hacia abajo. 3 más 5 da 8, como si dibujaran una media Z. Luego 8 más 2, 10. Y es el resultado que se escribe acá en la frecuencia absoluta acumulada. Y es así como funciona este segundo tema.